Uno de los sermones que me leyó anoche mi esposa fue de Charles Spurgeon, fue basado en este pasaje. Se llama El Evangelio en pocas palabras. Si usted perdiera toda la Biblia, pero se memorizara solo este versículo, usted tendría el Evangelio completo. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? De los cuales, diga conmigo, no me señalen, sino póngase el dedo usted en el corazón. Vamos a repetirlo. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me impacta este pasaje porque Pablo era un redimido. No era solo un facilitador del Evangelio, no era un conferencista del Evangelio. Era un hombre nacido de nuevo y lo recordaba cuando predicaba. Si usted mira este versículo, él se pone como el primero. Y alguno dirá, bueno, él quería demostrar que él era tan pecador como los demás. Válido. Él quería dar a entender que era humilde y que él era, incluso había sido más malvado que muchos. Válido. Pero lo que yo veo aquí es un Pablo que dice, yo sé que Cristo vino a morir por pecadores, y yo, siendo el primero, fui también el primero en el que ha creído en su Evangelio. Vino de la eternidad Jesús a hablar sobre eternidad. Yo quiero que entienda esto. Cuando Jesús hizo milagros, cuando Jesús levantó muertos, cuando Jesús devolvió la vista a los ciegos, solamente estaba, como dice en Hebreos 3, dice la Escritura, que algunos degustaron del poder, de la gloria que ha de venir. Eran anticipos. Cuando Jesús, hay pasajes de la Biblia, estaba leyendo Mateo, y hay porciones donde dice que en ciertas regiones a todos los enfermos de ese lugar donde estuvo, a todos los sanó. ¿Para qué? Para mostrar las mieles, la gloria de lo que será el siglo venidero, cuando reinemos con Él, donde la muerte y la enfermedad no tendrán parte con nosotros. Él vino desde la eternidad para hablar para hablarnos sobre la eternidad del hombre y restaurar a los creyentes para que disfruten de esa eternidad con Él. Vino para prepararnos para la eternidad. Vino a prepararnos para la eternidad. Y por último, con respecto a la respuesta, ¿cuál ha sido la respuesta del hombre? Bueno, en Juan 1, del 11 al 13 nos dice, a lo suyo ¿qué? Y los suyos ¿qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Notemos, Él creó todo esto, incluyendo al hombre. Todo lo que existe Él lo creó. ¿Y qué pasó? Él vino a lo suyo, y lo suyo le rechazó. Por su criatura especial fue rechazado. Su muerte era parte de su plan. Este no fue el rechazo, más bien rechazaron su evangelio. Pero dice que a los que le reciben y a los que creen en su nombre les sucede algo asombroso. ¿Qué es? Son engendrados por el Espíritu de Dios. Pero volviendo a nuestro pasaje de referencia, que es Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, vamos a mirar 2 puntos nada más esta mañana. El primer punto, las conquistas del Evangelio. Las conquistas del Evangelio. Y la segunda, el castigo por nuestra paz. En cierta circunstancia, podríamos decir y subdividir este pasaje en muchos puntos, pero he querido en 2 porque he titulado el Evangelio y la paz, y me quiero centrar en el tema de la paz. Pero el primer punto es las conquistas del Evangelio. Isaías 53, versos 4 y 5. Dice, ciertamente Él llevó ¿qué? Léalo fuerte, hermano. Ciertamente llevó ¿qué? ¿Y qué más hizo? Con todo, nosotros que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Mas Él qué? Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido ¿qué?
Si bien quisiera hoy que nos concentrásemos en el quinto aspecto, el de la paz, no por ello dejaremos de mencionar lo demás. En primer lugar, llevó nuestras enfermedades. La palabra enfermedades en hebreo se lee holí, y mire lo que significa: dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, miseria, dolor, quebranto. Si tenemos que definir a la humanidad, esa es la condición de la humanidad. ¿Ha estado alguna vez en un hospital? Pónganse de pie los que les gusta ir a los hospitales ahora. Como quisiera que tuviéramos, estamos orando por perfeccionar la grabación y tener 2 o 3 cámaras y hacer lo que se llama una producción bien hecha para estarle eventualmente haciendo tomas a la congregación. Pero pónganse de pie los que hasta donde les es posible nunca quisieran ir a un hospital, ni siquiera de entrada. Pónganse de pie. ¿Por qué? Tomen asiento. ¿Por qué? Porque un hospital, cuando uno llega a un hospital, ¿qué oye? Quejido, dolor, calamidad. En este lado está la señora llorando, mi niña está muriendo de cáncer. En aquel otro lugar está el herido, le pegaron 3 tiros en un atraco, la violencia. En el otro lugar hay un intoxicado con alcohol, se sobrepasó, se embriagó. La enfermedad está allí. Y eso es de lo que sufre la humanidad entera. Tarde que temprano todos tendremos que ir a un hospital si no morimos en nuestro lecho, o en el peor de los casos, en una calle atropellados por un auto. Pero tarde que temprano todos tendremos que ir allá. Y aunque usted no lo crea, el hospital es un reflejo de lo que es la condición humana. Ansiedad, angustia, dolor, desesperación. Y la Biblia nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, llevó nuestras ansiedades, llevó nuestras calamidades, llevó nuestra miseria, llevó nuestro dolor y llevó nuestro quebranto. Es por eso que él en el Sermón del Monte dice: dichosos los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Hay una gran diferencia entre los que tenemos a Cristo, que hemos recibido el Evangelio de Cristo, y los que no lo tienen. Su vida es una vida llena de ansiedad, de tristeza y angustia. Cuando usted llega a un hospital, alguna vez ha ido a un funeral, en donde lo he experimentado como pastor, en muchas de las salas de velación están diferentes familias llorando a sus muertos, pero hay una en donde se escucha: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hermoso hogar, más allá del sol. Y uno entra a ese ambiente y uno descubre que aunque también se les murió un pariente querido, hay una tremenda diferencia entre estos y el resto de las salas. El resto de las salas están llenas de angustia, de ansiedad, de calamidad y de desgracia. Mas en el funeral del creyente hay gozo. Si bien hay tristeza por la partida, hay expectativa de un día encontrarse con él en el reino venidero. Jesús llevó nuestras ansiedades, nuestras calamidades. Más allá de sanar ahora, porque algunos dicen y utilizan este versículo para decir que la enfermedad en el cristiano no debería ser. Pero más allá de sanar ahora, anoche hablábamos con mi esposa, el 90% de este sermón me lo dio mi esposa mientras charlábamos. ¿Se acuerdan que no pude dormir anoche? Me leyó varios sermones, pero me decía algo: amor, a propósito, cuando Jesús sanó a los enfermos, ellos después se volvieron a enfermar. ¿Cuál sería la respuesta? Yo le voy a decir algo: seguramente de lo que Jesús les sanó, no como pasa con los milagreros contemporáneos, que se le fue el cáncer a la persona por 8 días y a los 8 días vuelve, y el pobre predicador tiene que volver a orar y tiene que volver a fingir la sanidad. Yo creo que si sanó de un cáncer, si le quitó la ceguera, si le quitó la sordera, esa persona indefectiblemente fue sana. Pero la pregunta: ¿se volvería a enfermar? Y la respuesta fue esta:
yo creo que la mayoría de ellos, un buen grupo de ellos posiblemente murieron en la persecución, los que creyeron en Él. No todos los que fueron sanados creyeron, pero un buen número de ellos sí. Pero particularmente no hay duda que seguramente después enfermaron y murieron, porque la sanidad fue transitoria. Pero Dios no nos está hablando en esta palabra en hebreo meramente de la sanidad física, porque muchos cristianos estamos aquí, eso me incluye, atravesando cuadros de enfermedad física fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una diferencia en el lecho de enfermo del incrédulo y el lecho de enfermo del creyente. Es una gran diferencia.